Nuestro siguiente invitado en 360 es uno de los economistas chilenos más reconocidos y más prestigiosos del mundo. Vive en Estados Unidos, en California, está por algunos días en Chile y ha venido aquí a CNN Chile. Sebastián Edwards, muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches, Daniel, un gusto. Sebastián, partamos con algo de contingencia para luego ir a otros temas. En el gobierno anterior la oposición decía que los problemas económicos eran internos y el oficialismo decía que eran por causas externas. Ahora dicen lo mismo, pero los papeles están cambiados. ¿Nos lleva algo todo ese debate? No, yo creo que es tratar de exculparse de una situación de mejorada y bastante mediocre. Mejor en este gobierno, pero por debajo de las expectativas. Y yo lo que yo creo, y la manera me parece correcta de pensar, es que 2/3 de esto es nuestra propia falta, aproximadamente, y máximo 1/3 se puede atribuir al factor externo. Bueno, hay que pensar, por ejemplo, que el precio del cobre efectivamente ha caído, pero el precio del petróleo también. Claro. Y eso nos ayuda. Una situación mediocre, pero los primeros meses del gobierno del presidente Piñera sí vieron un aumento en los índices de crecimiento, de optimismo, de confianza. ¿Qué pasó? ¿Se desinfló un poco ese comienzo? No, yo creo que lo que pasó fue que se desataron inicialmente los espíritus animales de los que hablaba Keynes, que es el optimismo que tienen las empresas y que por tanto emprenden nuevos proyectos o proyectos que estaban postergados. Y esos espíritus animales, que pueden ser muy voraces y muy positivos, también se apagan muy rápido si las expectativas no se cumplen. Y yo creo que lo que ha pasado es que se percibió una especie de desorden en la secuencia de las reformas, en cuanto abarcaban estas reformas, en si se iban a realizar o no, en que se trancaron. Y eso lo que hace es que estos espíritus animales se retraigan, y al retraerse entonces una demanda que empieza a surgir por inversión, por contratar gente, por empleo, cae, y eso se retroalimenta de una manera negativa, y eso es lo que ha creado una situación de desilusión. Pero ahora estamos en el segundo acto y vamos a ver qué pasa. Cuando uno ve la discusión en el Congreso, ha estado centrado fundamentalmente en temas como, por ejemplo, la reintegración en la reforma tributaria o cómo se administra exactamente el 4% de la reforma previsional. ¿Son esos los temas cruciales que deberíamos estar discutiendo? No, son parte de los temas, porque como dice el dicho, el detalle está en el demonio, y al final la ingeniería de detalle hay que implementarla. No se puede hacer reformas obviando esas cuestiones, pero centrarse exclusivamente en eso es un problema. Y yo creo que lo que se desatendió en este gobierno fue la política, y lograr un acuerdo verdadero con la oposición sobre temas transversales que son bastante obvios y que ayudan a este país. Y todo está muy entrampado. Y eso ha llevado, en mi opinión, a que estemos hoy día bastante paralizados por cuestiones de política. Pasa la reforma tributaria, si finalmente se aprueba, ¿es algo que vaya a mover la aguja de manera más o menos decisiva? ¿Puede ser un impulso importante? No, yo creo que puede ser un impulso importante en la medida en que efectivamente se reduzca la tasa del impuesto corporativo, que hoy día está bastante por encima del promedio de la OCDE, que nos encanta compararnos con la OCDE. Pero el problema es que esto está entrampado en si hay reintegración o no hay reintegración, sin mirar en ese objetivo final. A mí no me cabe duda que si cae el impuesto corporativo va a haber un aumento en la inversión. Pero no avanza ni para un lado ni para otro. Lo decías antes, estamos mirando, por ejemplo, el precio del cobre, que cae y eso evidentemente genera problemas. Uno se pregunta, ¿hasta cuándo Chile va a depender, por ejemplo, tanto de temas como el precio del cobre, como el precio de los commodities? ¿Es una buena estrategia, dado que tenemos una riqueza, depender o poner nuestras fichas allí, o hay que cambiar la estrategia? Bueno, yo creo que lo ideal es tener fichas en todas partes, pero el problema es cómo uno las coloca. Y el peligro de esta conversación de la matriz productiva, de la política industrial, es que uno puede terminar poniendo las fichas donde no corresponde. Y yo me acuerdo cuando Chile producía autos, y los producía mal y muy caros, y no había acceso para la clase media. Yo no estoy hablando de que la clase media tenga 2 autos, ni que tengan casa de veraneo, pero hay hoy día una posibilidad real de una masa muy grande de tener acceso a esos productos. En Chile pusimos las fichas en producir autos, y producíamos como 8 modelos de autos en unas fábricas que producían 50, 60 autos por año. Entonces, claro, sería bueno
pero eso no se puede hacer dirigiéndolo en forma desde arriba, diciendo este y este sector, sino que creando una inteligencia nacional de emprendedores que ellos mismos vayan buscando lo que está pasando. Mira, yo soy ahora asesor del primer ministro, de la oficina del primer ministro de Islandia. Hay una primera ministra, pero la oficina de la primera ministra. Islandia produce 3 cosas: energía, turismo y pescado. Y es una isla chica, poca gente, el país más igualitario del mundo, con un coeficiente de Gini de 0.25, ¿no? Nadie tiene. No están tratando de encontrar otras cosas, eso es lo que ellos tienen. Entonces, perdón, y siguiendo con ese ejemplo, me parece muy interesante, ¿para dónde entonces hay puntos en los cuales Chile tenga ventajas comparativas que no está aprovechando? Se ha hablado mucho del litio, por ejemplo, de la energía solar ahora, de las energías verdes. ¿Hay efectivamente oportunidades o están un poco sobrevaloradas? No, yo creo que lo que hay que hacer es aprovechar el talento que tenemos. Nuestros jóvenes son muy talentosos, con un gran deseo de emprender. Y muchos de ellos, además, con muchas ganas de vivir una vida más al aire libre en provincia. Y se puede perfectamente, si uno sale de esta situación de estar atrapado en la política pequeña, en hacer un montón de incentivos de que gente que se dedique más a la tecnología, las becas Chile, canalizarlas a ingeniería y a cuestiones técnicas. Y luego que vengan acá y se les dé un capital inicial para que puedan hacer el emprendimiento. Te voy a dar un ejemplo que es lo que está pasando en Estados Unidos, en España y en Israel. Los robots para recolectar frutillas y ese tipo de frutos rojos. ¿Por qué en Chile no está un grupo de emprendedores haciendo eso? ¿Ya? Yo no tengo un gran respeto por España, pero España desde un punto de vista del talento ingenieril no es claramente superior a Chile. ¿Qué pasa entonces? Bueno, lo que pasa es que no no hay una visión. Yo creo que uno tiene que persuadir, creer una historia, decir para allá vamos, esto es lo que queremos. Y eso es lo que yo digo, está fallando en Chile. ¿Y eso, perdón, eso es liderazgo político? Eso es liderazgo político. Yo acabo de hacer una entrevista en un medio acá, se pueden mencionar los medios, me imagino, en La Tercera el domingo, en que lo que yo planteé, el problema aquí en Chile es político. Y lo que hizo el presidente fue hacer un cambio, o un enroque, un medio cambio en el equipo económico, y dejó el equipo político como estaba. Yo creo que aquí hay un problema político, donde tenemos que lograr un entendimiento, una visión conjunta y seducir al país y los políticos entre unos a otros a cuál es la visión y para dónde vamos. Chile, Sebastián, tuvo algunas décadas muy exitosas desde cualquier punto de vista. Uno ve las cifras de crecimiento, de superación de la pobreza, son bien impresionantes. ¿Se le acabó la benzina a ese modo de crecimiento? ¿Qué falta para que vuelva a andar esa máquina? No, lo que yo creo que es el crecimiento es una espiral y hay etapas. Y la primera etapa se ordena un país que está en una situación geopolítica complicada. En Chile, el término de la dictadura. Y en algunos países el término de una hiperinflación, una guerra, en El Salvador, por ejemplo. Y eso te hace un salto inmediatamente de la productividad. Una vez que la gente sale de estar asustada debajo de las camas, por ejemplo, en El Salvador, donde yo trabajé mucho tiempo. Pero luego hay que hacer una segunda ronda. Y lo que ha pasado con Chile es que llegamos a un momento en que hay que hacer una segunda ronda de reformas. Y esas son las reformas que hay que hacer ahora. Y una reforma educativa y desreguladora de verdad. Por ejemplo, es incomprensible para mí que hace 30 años empezamos un grupo de nosotros a hablar del tema de los notarios. Y todavía no se hace la reforma de notarios. Yo vivo hace 40 años en Estados Unidos y no he ido nunca a una notaría como la chilena. Yo llamo por teléfono y viene un notario a mi casa, todo vivido en Estados Unidos, con un libro y con un tampón para que yo ponga mi dedo, y me cobra $25 y se va y queda todo notarizado. ¿Y eso es nuevamente falta de liderazgo político? Porque hay evidentemente grupos de poder que defienden el privilegio que tienen, como es evidente, ¿no? Obvio. ¿Qué falta entonces para desatar esos nudos? Bueno, yo creo que falta una visión, ¿ya? Y esa visión lleva liderazgo político y tiene que llevar un monitoreo de qué es lo que hay que hacer. Y entender el proceso, dónde están los cuellos de botella de los distintos. El ministro Valente estaba tratando de hacer eso.
Ahora, no fue comprendido por la población, pero yo creo que hizo una labor que es interesante, en el sentido de traer la competencia e ir destrabando cosas, no solo los grandes proyectos, sino que los procesos. Pero lo que pasó, ¿qué pasó con los notarios y economía? Economía hizo un proyecto y pasó a justicia. Y ahí se empezó a Y ahí, desdibujar. no, ahí está trancado. Entonces, yo creo que aquí lo que se necesita es el gran director de orquesta y que vaya orquestando y organizando este avance que requiere convencer a la población, seducir a la ciudadanía, acordar con el Congreso, hacer buenas reformas, no reformas cualquiera, buenas reformas y ponernos todos de acuerdo que esto es lo que requerimos. Mira, el tema de los medicamentos. No hacemos el TPP porque nos van a imponer una ley de medicamentos, tenemos los medicamentos más caros de América Latina. Este momento nos pide de alguna manera en medio de una ola de cambios tecnológicos, sociales, de cómo se entiende el empleo a nivel mundial. ¿Chile está subiéndose a esa ola correctamente o no está pasando por encima? No está. Yo veo muy poco de eso. Digamos, tú sabes, yo escribí posiblemente el primer artículo aquí en Chile que se llamaba "Ya pronto tu empleo desaparecerá", basado en un tango. Y que decía que venían los robots. Esto fue antes del informe de McKinsey. La gente dijo, está loco. Hubo un señor que escribió un artículo, una carta a la tercera diciendo, ¿qué está fumando el señor Edwards? Ahora la gente por lo menos reconoce que eso viene, pero no está incorporado. La reforma laboral del gobierno anterior no tomó en cuenta que hay robots y que los robots hacen distintas cosas, distintas labores, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y la reforma laboral de este gobierno sí está mejor encaminada? La reforma laboral de este gobierno a mí me gusta bastante. Creo que introduce flexibilidad, que no es obligatoria, permite hacer una serie de cosas que requieren trabajar a distintas horas. Hay gente que cree que el problema es que reduce las horas de trabajo. Yo pienso que si nos organizamos y nos ponemos las pilas, podemos ser igualmente productivos trabajando un poco menos, pero no lo sé. Cuando se ve a Chile con la ventaja de mirarlo un poco desde fuera, ¿no? ¿Cuál se ve como el gran desafío de la economía chilena? ¿Qué es lo fundamental que tenemos que resolver urgentemente para poder, para ocupar de una buena metáfora, subirnos a esta ola y que no nos arrastre, que no nos pase por encima? No, yo creo que hay una serie de reformas básicas que son esenciales y que nos están trabando y que nos están dividiendo. Una es las pensiones. Y es una cuestión que no es directamente productiva, pero que nos está distrayendo. La otra es la reforma laboral y la reforma educativa, especialmente en la parte técnica. Yo creo que este gobierno está avanzando bastante bien en la reforma educativa en la parte técnica. Creo que la ministra Cubillos ha hecho una buena labor y ha sido víctima de este tema de las horas de historia, que creo que no ha sido manejado bien desde un punto de vista comunicacional. Pero creo que esencialmente estamos peleando unos con otros, con una oposición que no tiene líderes. ¿Quién es el líder de la oposición? ¿Y tiene proyecto? No, tampoco tiene proyecto, pero hoy día el proyecto es, si acaso se quieren proyectar y ser gobiernos la próxima vez, pero si queremos hacer acuerdos que sean distintos a los de la concertación, que sean más de cara al público, anunciados, que el presidente diga, me voy a reunir con... Ya, llena los huevos. ¿Quiénes son los líderes de la...? Fíjate, si tú tomas la encuesta del CEP y fijamos 30% de aprobación, de ahí para arriba son los que vamos a conversar, porque no vamos a conversar tampoco con los que son muy impopulares. De 30% para arriba está Giorgio Jackson, Boric, el alcalde Sharp, el alcalde Sharp, la Beatriz Sánchez, es decir, pura gente del Frente Amplio, y el senador Guille. ¿Ya? Entonces, el senador Guille está ahí porque fue el alcalde. Entonces, ¿quién es el jefe quién es el líder de la oposición? ¿Con quién conversamos? Entonces, yo digo, el presidente Piñera ha fallado o ha tenido un problema que no ha concertado un gran acuerdo nacional. Y tú, para ser justos con el presidente, bueno, ¿y ese acuerdo con quién lo gestiona? ¿Ah? Hay un vacío, hay un conjunto vacío, como diría mi profesor de aritmética. Sebastián Edwards, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Daniel. Muy buenas noches.